A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo y misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita. Hoy queremos hablar sobre salutación a excelentísima Fátima az-Zahra, con ella sea la paz, la única hija del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En este libro Mafatihul Janan, escrito por Sheikh Abbas Qummi, ahí dice: y es recomendable hacer la visita a Fátima az-Zahra en la ciudad de Medina haciendo esta salutación. Entonces dice, no se sabe dónde se queda su tumba. Algunos dicen que ahí está en Raudat al-Mutahhara, en la mezquita del profeta sallallahu alayhi wa sallam, en la ciudad de Medina, entre al-Mimbar, donde el profeta subía dando la charla, y también entre la tumba del profeta. En ese lugar se llama Ar-Rauda. En ese lugar está en la mezquita del profeta la tumba de Fátima. Algunos otros dicen ha sido enterrada en su propia casa, Fátima, con ella sea la paz. Y el tercer grupo dijeron que debería estar en cementerio Baqi', que es un cementerio antiguo de 14 siglos o más, que es justo delante del santuario del profeta del Islam, delante de la mezquita del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Entonces puede ser en uno de esos tres lugares y no se sabe dónde está la tumba de la única hija del profeta del Islam sallallahu alayhi wa sallam. Es una gran pregunta. ¿Por qué la tumba de la persona más amada por profeta del Islam está escondida? Eso nos hace reflexionar sobre el tema. Incluso vamos a investigar qué ha pasado con Fátima, con ella sea la paz. Es que a ella le han martirizado. Ella, para marcar la historia, ha dejado esta cuestión, que quiero que mi tumba se quede escondida para que todo el mundo sepa que he sido oprimida y martirizada. Aquí vamos a empezar la salutación a excelentísima Fátima, con ella sea la paz. Y ustedes también pueden acompañarme. Yo voy a traducir cada frase, inshallah, con la intención de hacer la salutación a Fátima az-Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mumtahanatu imtahanaki Allahu alladhi khalaqaki qabla an yakhluqak. Oh, la persona que Dios ha comprobado tu fe y la ha ratificado y la ha aceptado. Quiere decir, Fátima tenía una fe tan profunda, tan veraz, tan sincera, que Dios había aceptado a ella por la fe. Incluso Dios sabía de las virtudes de Fátima antes de la creación de Fátima, porque Dios sabe todo lo que viene en el futuro. Entonces Dios sabía que va a venir una hija única del profeta Muhammad, la paz sea con él y la paz sea con ella, con tantas virtudes. Dios te ha encontrado paciente delante de las pruebas difíciles, oh Fátima. وَزَعَمْنَا أَنَّا لَكِ أَوْلِيَاءُ وَمُصَدِّقُونَ وَصَابِرُونَ لِكُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ. Oh Fátima, nosotros también hemos aceptado a ti como un ejemplo para nuestra vida. Nosotros aceptamos el camino tuyo, oh Fátima, y nosotros pedimos a Dios que seamos pacientes y firmes en este camino de la fe. Y aceptando todo lo que Dios ha dado a excelentísimo Padre tuyo, a excelentísimo Muhammad, la paz sea con él. Quiere decir, en esta parte pedimos, en esta súplica, Dios, denos una fe como lo de Fátima, una fe firme, aceptando todo lo que Dios ha dado
excelentísimo profeta Muhammad. وَأَتَى بِهِ وَصِيُّهُ, y aceptamos todo lo que Dios ha dado a sucesor del profeta, que es el Imam Ali alayhi salam. فَإِنَّا نَسْأَلُكَ إِن كُنَّا صَدَّقْنَاكَ إِلَّا أَلْحَقْتَنَا بِتَصْدِيقِنَا لَهُمَا لِنُبَشِّرَ أَنفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوَلَايَتِكَ. Oh Fátima, nosotros pedimos que tú intercedas por nosotros, para que seamos firmes en este camino, para que seamos incorporados por esa ratificación, por lo que hemos aceptado, que nosotros también seamos purificados por esa fe, por ese amor que tenemos hacia Dios, hacia su profeta y hacia familia del profeta, y por el welaya, por aceptar este camino, por aceptar autoridad de esa gente pura, que Dios nos purifique en este camino recto. Y de ahí empieza a saludar a Fátima. Assalamu alayka ya bint Rasulullah. La paz sea contigo, oh hija del mensajero de Dios. Assalamu alayka ya bint Nabiyillah. La paz sea contigo, oh hija del profeta de Dios. Assalamu alayka ya bint Habibillah. La paz sea contigo, oh hija del amado de Dios. Porque el profeta del Islam es el amado de Dios, porque Dios lo ama. Assalamu alayka ya bint Khalilillah. Khalil es el amigo cercano, amigo íntimo. La paz sea contigo, oh hija de Khalil, amigo cercano de Dios. Assalamu alayka ya bint Safiyillah. La paz sea contigo, oh hija del escogido de Dios. Profeta de Muhammad era escogido por Dios. Assalamu alayka ya bint Aminillah. La paz sea contigo, oh hija de fidedigno de Dios. Profeta Muhammad era Amin, era Aminullah. Era una persona fidedigna, una persona que Dios confiaba en esta persona, en el profeta del Islam. Assalamu alayka ya bint khayr khalqillah. La paz sea contigo, oh hija del mejor creado de Dios. Assalamu alayka ya bint afdal anbiya Allahi wa rusulihi wa malaikatihi. La paz sea contigo, oh hija del más virtuoso profeta y el más virtuoso entre los mensajeros y los ángeles, que es el excelentísimo Muhammad, el más virtuoso entre todos los profetas, entre todos los mensajeros y los ángeles. Él es Muhammad y ella es la hija de Muhammad. Assalamu alayka ya bint khayr al-bariyya. La paz sea contigo, oh hija del mejor ser del mundo. Assalamu alayka ya sayyidat nisa al-alamin. La paz sea contigo, oh señora de las mujeres de todo el mundo. Min al-awwalin wal-akhirin. La señora de las mujeres, de los primeros y de los últimos, de todos los seres humanos, es Fátima. Assalamu alayka ya zawjata waliyillah. La paz sea contigo, Fátima, oh esposa de Waliyullah, esposa de Ali. Waliyullah significa una persona que es escogida por Dios, ya es autoridad de parte de Dios. Y ella era esposa de Waliyullah, Ali alayhi salam, la paz sea con él.
وخير الخلق بعد رسول الله. La paz sea contigo, Fátima, esposa del mejor creado de Dios después del mensajero de Dios. Porque el primero, el mejor creado de Dios es profeta Muhammad, la paz sea con él. Y después está Ali. Entonces ella es la hija del mejor creado de Dios y la esposa de la segunda persona que es el mejor creado de Dios después del profeta, que es Ali. Entonces, esposa de Ali, hija del profeta. Assalamu alayka ya al-Hasan wal-Husayn, sayyiday shabab ahli al-Jannah. La paz sea contigo, oh madre de Hassan y Hussein, que en las fuentes sunitas y chiitas dice que ellos son los señores de los jóvenes del paraíso, la madre de los jóvenes del paraíso. Quiere decir, ella era una mujer tan perfecta, tan creyente, que sus hijos también son los mejores creados de Dios, que van a ser señores de los jóvenes del paraíso, de los nobles del paraíso. Assalamu alayka أيتها الصديقة الشهيدة. الصديقة الشهيدة significa la persona que era veraz, sincera, virtuosa y martirizada. Aquí, en esa parte de la salutación, indica que Fátima ha sido la más virtuosa. Siddiq, una persona que siempre es veraz, siempre está en el camino correcto. Y al-Shahid, que ha sido martirizado. Assalamu alayka ayyatuha as-siddiqatu ash-shahida. La paz sea contigo, Fátima, la más veraz, la más virtuosa y martirizada Fátima. السلام عليك أيتها الرضية المرضية. La paz sea contigo, o la persona que Dios estaba complacido por ti, de tus hechos. Dios estaba contento, complacido por todo lo que tú actuabas. Y tú estabas complacida por la fe, por Dios. Assalamu alayka ayyatuha al-fadilatu az-zakiyya. La paz sea contigo, oh quien ha sido la más virtuosa y la más purificada. Assalamu alayka ayyatuha al-hawra'u al-insiyya. La paz sea contigo, oh Fátima, con un rostro angelical, pero entre los seres humanos. السلام عليك أيتها التقية النقية. La paz sea contigo, oh Taqiyya, una persona piadosa, que tenía el temor de Dios en su corazón, amor de Dios en su corazón, y an-naqiyya, purificada y perfecta. السلام عليك أيتها المحدثة العليمة. La paz sea contigo, quien recibía a los ángeles de Dios. Y muhaddatha significa que los ángeles hablaban con ella, conversaban con ella. Al-alima significa una persona que sabe muchísimo. Que Fátima, una de las virtudes de Fátima, que ella sabía mucho. Por esa bendición de la fe, porque los ángeles de Dios hablaban con ella. Assalamu alayka. La paz sea contigo. Ayyatuha al-mazlumatu al-maqsuba. La paz sea contigo, oh oprimida, oprimida en el camino de Dios. Y maqsuba, usurpada tus derechos, Fátima. Le quitaron el terreno de Fadak, lo cual el profeta le había regalado a Fátima. Le quitaron, lo usurparon, porque veían que de ahí Fátima está recibiendo beneficio y está dando todo eso como limosna a los pobres. Querían cortar toda la influencia de Fátima. Querían
cortar todas las manos de Fátima en la tierra para que Fátima no pueda apoyar más a Ali. Assalamu alayka, todos juntos. Ayyatuha al-mazlumatu al-maghsuba, la paz sea contigo, oh oprimida y usurpada. Tus derechos fueron usurpados. السلام عليك أيتها المضطهدة المقهورة. La paz sea contigo, oh aplastada, oh molestada, lastimada. Porque cuando atacaron a la casa de Fátima, y ella, siendo embarazada de 6 meses, la aplastaron tan fuerte entre la puerta y la pared que le hicieron abortar a su hijo Mohsen. Assalamu alayka أيتها المضطهدة المغرورة. السلام عليك يا فاطمة بنت رسول الله. La paz contigo ya Fátima, hija del mensajero de Dios. Warahmatullahi wabarakatuh. Y la misericordia y la bendición de Dios sea con tu padre y sea contigo, Fátima. Sallallahu alayk. La bendición de Dios sea contigo, Fátima. Wa ala ruhik, y a tu espíritu, a tu alma. وبدنك, y a tu cuerpo dañado y a tu cuerpo lastimado sea la bendición y la paz de Dios. أشهد أنك مضيت على بينة من ربك. Damos testimonio que tú has cumplido las órdenes de Dios. Has cumplido todo en el camino de Dios. وأن من سرك فقد سر رسول الله صلى الله عليه وآله. Y como dijo el mensajero de Dios, quien da alegría a Fátima es como me está dando alegría a mí. ومن جفاك فقد جفا رسول الله صلى الله عليه وآله. Y dijo mensajero de Dios, quien traicione a Fátima es como ha traicionado en contra de mi persona. Eso lo dijo el mensajero de Dios. Aún así, persiguieron a Fátima, dañaron a Fátima, lastimaron a Fátima, martirizaron a Fátima, le hicieron abortar a su hijo Mohsen, ataron las manos de su esposo Ali y así lo arrastraron hacia la mezquita para ese pacto maldito que ellos tenían. ومن آذاك فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وآله. Dijo el mensajero de Dios, quien moleste a Fátima es como ha molestado a mi persona. Eso dijo el mensajero de Dios. ومن وصلك فقد وصل رسول الله صلى الله عليه وآله. Y quien esté en servicio de Fátima, quien se conecta a Fátima es como ha conectado y ha servido a profeta Muhammad, la paz sea con él. ومن قطعك فقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله. Quien corta contigo
es como ha cortado con el profeta Muhammad, la paz sea con él. Quiere decir, la persona que no tiene el vínculo de amor con Fátima, no ama a Fátima, no ama a Muhammad, excelentísimo profeta Muhammad, la paz sea con él. لأنك بضعة من وروحه الذي بين جنبي. Porque el mensajero de Dios dijo, Fátima, tú eres como mi costilla. Fátima, te amo como mi propia alma. Eres como mi alma. Fátima, te amo de todo corazón. Profeta, cuando entraba en la casa de Fátima, besaba a Fátima, besaba la mano de Fátima. Siempre así respetaba al profeta del Islam y decía a los compañeros, si aman a mí, deben respetar y amar y apreciar a Fátima. Pero qué lástima con los que atacaron a casa de Fátima, impusieron su pacto maldito a la familia del profeta, quemando la puerta de la casa de Fátima, y así faltaron el respeto hacia el profeta Muhammad, la paz sea con él. أشهد الله ورسوله وملائكته. La parte final de esta salutación. Tomo como testigo a Dios y a todos los mensajeros de Dios y a los ángeles de Dios. أني راض عمن رضيت عنه. Oh Fátima, yo soy amigo, estoy complacido con quienes han sido amigos tuyos, con quienes han estado en tu servicio, con quienes te han amado y te han querido y te han servido de corazón. Oh Fátima, yo amo a todos tus amigos. Oh Fátima, yo estoy con la ira y detesto quienes te han molestado, quienes te han perseguido, quienes te han lastimado. Yo detesto a quienes tú les has detestado. A los que tú no has querido, yo no los quiero. Yo amo a todos los que tú amas. Yo apoyo a todos los que tú apoyas, Fátima. Yo soy enemigo de quienes tú fuiste enemigo de ellos. Tú fuiste enemiga de ellos. Yo estoy enojado y molesto con quienes tú estabas molesta con ellos. Yo amo y quiero a todo lo que tú amabas y querías. وكفى بالله شهيدا وحسيبا وجازيا ومثيبا. Y para nosotros es suficiente Dios Todopoderoso, que es testigo, y es suficiente, que es quien da castigo y quien da la recompensa. Inshallah, pedimos al Altísimo que nos ayude a seguir la sunna del profeta del Islam, que es amar a la familia del profeta, obedecer ese camino del profeta, que es la sunna verdadera del profeta. Inshallah, vamos a llorar por el luto de Ahlul Bayt, alayhimus salam, por el martirio de Fátima, quienes profeta lloraba por su martirio. Que en una narración dice, de señora Aisha, la esposa del profeta, narra, dice, en los últimos momentos de la vida del profeta, Fátima se acercó al profeta. Y el profeta le empezó a hablar a oído de Fátima, le empezó a hablar en privado. Y Fátima se puso a llorar. Después de un tiempo, el profeta otra vez se acercó a Fátima hablándole en privado. Y esta vez Fátima empezó a sonreír y se puso contenta. Después, señora Aisha, esposa del profeta, dice, yo pregunté a Fátima, Fátima, ¿qué ha dicho el profeta a ti y te pusiste tan molesta y lloraste? ¿Y qué dijo a ti y te pusiste contenta y empezaste a sonreír? Y Fátima respondió, profeta me dijo, hija mía, estos son los últimos momentos de mi vida. Así que Fátima empezó a llorar, porque es el momento de despedida a su padre amado Muhammad, la paz sea con él. Entonces,
En segundo lugar, el profeta le dijo: Fátima, no te preocupes, que tú serás primera de toda mi familia que se incorporarán a mí. Quiere decir, le aviso de su martirio. El profeta le dijo: Fátima, tú serás la primera persona que va a martirizar después de mí. Entonces Fátima, porque va a ser esa, podemos decir, lejanía, ese alejarse de su padre no va a ser mucho. Y después de un par de meses, ella también fue martirizada. Cuando falleció el profeta del Islam, sallallahu alayhi wa sallam, le dejaron en el lecho de la muerte, le abandonaron. ¿Por qué? Porque fueron a buscar a otro que no sea sucesor del profeta, que ellos dijeron: vamos a elegir a alguien que está a favor de nosotros, que sea podemos decir, una persona de nuestro propio partido. Entonces le dejaron al profeta fallecido. Imam Ali alayhi salam, atendiendo al profeta del Islam, le hizo el lavado ghusl y le hizo la mortaja y le hizo el rezo, y ellos abandonaron al profeta. El cuerpo del profeta del Islam lo abandonaron. Uno dijo que el profeta no ha fallecido. No, es que empezó a gritar en las calles de Medina que el profeta no ha sido martirizado, no ha sido fallecido. Para, podemos decir, guardar tiempo, porque necesitaban traer a su gentuza para hacer este pacto. Fuera a un lugar que se llamaba Saqifa. Pactaron entre ellos y rechazaron a Ali, el sucesor del profeta. Entonces volvieron. Casa por casa obligaban a la gente que pacten con ellos. Entonces ahí, cuando ya prácticamente obligaron a todos los compañeros que pacten, entonces se quedaron un grupo pequeño junto con Fátima y dijeron: nosotros solo seguimos al sucesor del profeta, que es Ali, esposo de Fátima. Entonces le quitaron el terreno que tenía Fátima, usurparon ese terreno, Fadak, inventando narraciones falsas, diciendo que el profeta no puede regalar, aunque eso era regalado y en la mano de Fátima. Le cortaron lo único recurso material que Fátima tenía, y a través de eso apoyaba a los pobres de Medina, daba limosna. Le usurparon Fadak. Y cuando Fátima fue a la mezquita dando un khutba, un sermón, que la verdad es importante hablar de ese sermón de Fátima, se llama Khutba Fadakiyye, lo que dijo excelentísima Fátima en esta mezquita. Y algunos compañeros se pusieron a llorar, porque Fátima, cuando entró en la mezquita, rodeada por mujeres, todas con mucho respeto, y entonces el califa de entonces dijo: sí, lo vamos a aceptar, te vamos a devolver Fadak, y le firmó un papel. Cuando Fátima estaba saliendo de la mezquita, en el camino le vio uno de estos usurpadores. Entonces vio que ese papel firmado por califa está en la mano de Fátima. Le quitó el papel, lo rompió y le dio una bofetada tan dura al rostro de Fátima que por otra parte del rostro se golpeó a la pared. Se dice que hasta los últimos días de Fátima tenía toda esa lástima en su rostro. Y se le cortó, y se le dañó tanto que le sangró, y el ojo de Fátima ya no podría ver bien. Entonces Fátima, embarazada, imagínense, así como tratar a una mujer embarazada. Cuando llegó a la casa, Ali le vio así en este estado tan lastimada. Dijo: Fátima, ¿qué te pasó? Dijo: así me trataron. Y Ali dijo: es que el profeta me ha ordenado guardar paciencia y no sacar la espada. Ellos saben la valentía de Ali en las batallas, pero el profeta me ordenó a guardar silencio y la paciencia. Y pasó varios días hasta que ellos llegaron a la casa de Ali. Ali y Fátima están en la casa. Trajeron leñas quemando la puerta, la cual, cuando el profeta quería entrar por esa puerta, pedía permiso. El arcángel Gabriel, cuando quería entrar en esa casa,
pedía permiso. Profeta cada día antes de entrar en la mezquita venía saludando a la gente de esa casa que son Ahlul Bayt al-Nubuwwa. Entonces el profeta decía: Assalamu alaikum Ahl Bayt al-Nubuwwa. La paz sea con ustedes, oh gente de la casa del profeta. Así el profeta saludaba a su familia, Ali, Fátima, Hassan y Hussein y Zainab. Pero así atacaron a la casa de Fátima. Fátima se acercó detrás de la puerta. ¿Acaso no conocen que esa casa es la casa de los hijos del profeta? Cuando escucharon la voz de Fátima, uno de ellos, el mismo que había dado la bofetada a Fátima, sí que buscaba el poder, le alcanzó, pero ¿para qué? Las cosas materiales, ¿a cambio de qué? A cambio de matar. Y la familia del profeta, qué vergüenza. Entonces dio un golpe con su pie, tan fuerte que le rompió la puerta. Y la clave había quemado y había quedado la clave. Entonces clavó eso a pecho de Fátima, le empezó a sangrar y el golpe era tan fuerte que Fátima así le perdió a su hijo. Le hizo abortar a su hijo Mohsen, que lo tenía en su vientre de 6 meses. Fátima cayó gritando: oh profeta, oh mi padre profeta. ¿Acaso hay alguien que auxilia a la hija del profeta? Nadie le hizo caso. Y entonces atacaron con espadas sacadas. 40 hombres pasaron así dentro de la casa de Fátima, ataron las manos de Ali. Así, humillado, estaban llevando a Ali. Usted lo puede ver incluso en Isaías 22, cuando habla de nostalgia y de dolor en la ciudad de Medina. Y la hija de Medina, es ella, Fátima. Incluso el profeta Isaías llora por Fátima. Entonces, así humillado, querían sacar a Ali de la casa, llevándole hacia la mezquita, obligándole a pactar con ellos. Fátima salió, poniendo la mano a su panza, a su espada, así, moviéndose, agarró la cintura de Ali. No les dejo que lleven a mi marido Ali. Entonces Confos, el esclavo mismo de esa persona, le acercó y tanto le golpeó al brazo de Fátima que Fátima no pudo resistir y tuvo que dejar, y ya llevaron a Ali a la mezquita para que pacte con ellos. Y se dice que a partir de ese día Fátima cada día se enfermaba más por tantas lástimas, por tantos daños y heridas, porque había abortado Mohsen y tenía el cuerpo dañada y todo muy mal. Y cuando falleció Fátima, dijo Ali: oh Ali, quiero que me entierras y que nadie de ellos que pretenden ser compañeros del profeta que pueda participar en mi entierro. Entonces por la noche Ali lo llevó a Fátima, le hicieron lavado, y los hijos de Fátima, nietos del profeta, lloraban. Hassan y Hussein lloraban. Y Ali había ordenado a sus hijos: hijos míos, no lloren con voz alta. Hijos míos, lloren con voz baja. Y Hassan y Hussein así lloraban. Pero ¿cómo que cuando ves a tu madre joven así tan lastimada y martirizada, cómo no puedes aguantar y no llorar? Y Ali estaba haciendo lavado a cuerpo de Fátima. Y de repente los hijos vieron que Ali se puso a llorar con voz alta. Le preguntaron: papá, ¿por qué tú lloras con voz alta? Dijo que no había visto el brazo de Fátima y lástima del brazo de Fátima. Todo era tan fuerte, tan pesado para Ali. Le hizo lavado y le hizo mortaja. Le llevó al cuerpo de su esposa joven martirizada. Fue
a ponerle en la tumba. Y de ahí, ¿quién está para ayudar a Ali? Se dice que escuchó la voz del profeta. Ya Ali, devuélvame mi hija, era la voz del profeta. Pero Ali, cuando yo había dado Fátima a ti, estaba sana y salva. Y Ali, ¿qué podía responder al profeta? Oh profeta, tus compañeros le hicieron así a Fátima. Todos digan, ya Zahra, ya Fátima, oprimida hija del profeta. Oh, oprimido Ali, el sucesor del profeta. Sallallahu alaykum ya ahle bayt nubuwah. La paz, la bendición de Dios con ustedes, oh familia del profeta. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ajjal faraj. Si has llorado, hermano, si has llorado, hermana, es el momento que Dios responda a tus súplicas. Levantemos nuestras manos haciendo súplicas. Allahumma inna nas'aluka wa nad'uk bismika al-azim al-a'zam. Oh Dios Todopoderoso, te nombramos por tu nombre grande. Ya Allah, 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 Ya Allah. Allahumma ajjal waliyyaka al-faraj. Dios, apresure la llegada del Imam Mahdi. Waj'alna min khayri a'wanihi wa ansarih. Pónganos entre los mejores compañeros del Imam Mahdi. Allahumma ayyad wahfid qaidana al-Khamenei. Dios proteja y guarde Ali, nuestro líder, Ayatollah Khamenei. Walhimhu bil khayr. Dios inspira en su corazón todo lo correcto. Allahumma ayyad himat ad-din wansur al-islam wal-muslimin wakhdhul al-kuffar wal-munafiqin. Allahumma ashfi kull marid. Dios te saluda a todos los enfermos. Allahumma qdi hawajana ash-shar'iyya. Dios responde a nuestras súplicas, solucione nuestros problemas. Muchos de los hermanos tienen problemas en su matrimonio. Muchos están solteros y solteras y buscan matrimonio halal, inshallah. Dios, por Fátima, inshallah, resuelve el problema de los hermanos. Muchos desempleados le da vergüenza ir a la casa, no tienen plata. Dios, inshallah, de sustento halal, sustento lícito a todos ellos. Muchos nos han pedido súplica por sus enfermos. Inshallah, que Dios resuelve el problema de los enfermos. Los que ahora están en hospital escuchándonos. Dios, inshallah, que le dé corazón paciente y el cuerpo, inshallah, sano. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ajjal farajahum. Inshallah, que Dios le bendiga. Hermanos y hermanas, inshallah, lo van a compartir lo mínimo con 20 personas y en todos los grupos y en todas las redes sociales, inshallah. Todos recordemos en el día del martirio de Fátima, lloramos por el martirio de Fátima, inshallah. A través de eso recibimos mucha bendición, inshallah, la súplica del profeta del Islam. Ahora, profeta Muhammad, la paz sea con él, te está bendiciendo porque tú estás haciendo esto por el profeta. Un fuerte abrazo y que muchas gracias por seguirnos. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.